Hola, ¿qué tal? Hoy iba a hablar de las películas baneadas dentro de mi colección. ¿A qué me refiero con películas baneadas? ¿Sí? De que no en todos los países piensan igual y en muchos otros, algunas películas que acá son normales o que pasan por la tele, en otros países resulta que no, que tienen alguna restricción o están prohibidos o no pueden dar. Y estas son algunas dentro de las que tengo que en distintas partes del mundo resulta que están o prohibidas o por un tiempo estuvieron prohibidas, baneadas o censuradas con escenas eliminadas. Bueno, vamos a empezar con Scary Movie 3. Sí, Scary Movie 3, que es la más, ¿cómo decirlo? La más suave de las Scary Movie. Las dos primeras están censuradas y prohibidas, o al menos baneadas durante un tiempo, en 5 países distintos. Obviamente por el humor escatológico, por todas las referencias subidas de tono que tenía. Pero la tercera parte, no se baja muchísimo el humor escatológico. No hay tantas referencias a groserías ni nada de eso. Pero aún así se baneó en un país, en Malasia. Y por lo menos acá es como ya dije, la Scary Movie más, digamos, más suave de las originales. A ver, por acá está, ahí está. Acá incluso llegó con una calificación de apta para todo público. Claro, porque el humor era más distinto, era más tipo como de la época de los 80 90 tipo de los Zucker, porque justamente es de los Zucker. Pero en Malasia estaba baneada la película, no sé si ya se fue el ban en ese país, pero en comparación de las dos anteriores que se habían censurado en 5 países distintos, esta solo tuvo un baneo en un solo país. A pesar de que no es la Scary Movie exactamente más zarpada, por así decirlo, en cuanto a su contenido. Otra película bastante como censurada fue Matrix Recargado. Esa fue censurada en Egipto y en otros países llegó con una calificación de edades superior a los 18 años. Acá llegó como apta para mayores de 13, pero con reservas. O sea, como que era violenta, pero tenía. No les pareció. Igual, como que las de Matrix no me parecen tan. Apta para mayores de 13 años. CR, acá en Argentina, significa con reservas. Porque habían, bueno, por la escena de Neo y Trinity, o si no por la escena tipo destino final del que le cae eh, el pedazo de metal de tubo por el pecho y por alguna que otra escena así media violenta, pero no es, ¿cómo decirlo? No es considerada así muy violenta, no es considerada muy zarpada, por así decirlo, por lo menos acá. Sí sé que en Estados Unidos es R la peli, así que ahí tienen como que sí es para mayores de 18. Y en otros países también 18, pero también con reservas, 18 mayores incluso. Pero en países así como Egipto, si no en donde hay como cultura media arábica, así con los nombres parecidos a los personajes, resulta que se baneó y se prohibió. La razón era porque cuestionaba la realidad. Eso era por lo que había investigado, por el cuestionamiento que tenían sobre el origen y por digamos, los fundamentos así, de la vida. Un baneo bastante extraño, pero aún así baneada en distintos países arábicos y de Medio Oriente. Después, uy, la masacre de Texas, el origen, el comienzo o el inicio, como se haya sido llamado en distintos lugares. Esta resulta que también esta se censuró en 3 países. Bueno, las de la masacre de Texas no pueden estar exentos de una censura o un baneo o una prohibición. Esta fue también, tal vez que también es bastante fuerte en comparación. Acá llegó como apta para mayores de 18 años. Y acá para que en Argentina llegue algo así superior a los 18, 16, es tiene que ser bastante fuerte.
Por ejemplo, como bueno, ya vieron las de Matrix, acá llegaron como apta para mayores de 13, a lo sumo con reservas llegan, pero nunca llegan con algo tan fuerte como apta para mayores de 18. Y si cuando llegan así es como uno ve que sí, se zarparon bastante. Bueno, la masacre de Texas fue baneada en 3 países y en muchas se censuró muchas escenas, por ejemplo, increíblemente algunas que no parecían tan, porque son bastante fugaces, como cuando Leatherface le agarra a la chica que está conduciendo en el auto con un gancho y la tira de la camioneta. Cuando le agarra ahí, esa parte tampoco está... sí, son unos segundos, pero es como que no se llega a distinguir, no se llega a ver. Obviamente también con las escenas donde traspasa con la motosierra, y eso en algunos otros países se censuró bastantes minutos, así que quizás para, no sé si en donde viven también resulta que a veces para su transmisión también se eliminan muchísimas escenas violentas para porque tienen sus distintos, ¿cómo decirlo? Clasificación de edades en distintos países, es decir, también de habla hispana, Latinoamérica o sino españoles, y tienen que censurar muchísimas escenas y la del comienzo de la masacre de Texas es bastante fuerte, en especial cuando traspasa a la gente con la motosierra. También la escena del que tiene los nervios abiertos y está en la mesa. Cuando después le quita el rostro, también se censuró o se eliminó directamente esa escena en varios países, en varias distribuciones. Acá no, acá llegó la escena íntegra, que es el novio de la, que es la hermana de Toretto, que está en la mesa así y después le arranca el rostro. Eso sigue estando acá. Eso acá llegó íntegra la peli, por eso llegó apto para March 18. Después es una ya de la época de los DVDs. Halloween, el origen, el comienzo le pusieron acá, que en realidad es Halloween de Rob Zombie. Esta acá llegó con muchas. Uy, esta llegó así con muchos elogios para hacer una remake. Y la clasificación que tuvo acá fue de SAM 16, o sea, apta para mayores de 16 años. Y eso que es bastante fuerte, por eso decía de que para que una peli tenga más 18 tiene que ser bastante fuerte. Pero Halloween de Rob Zombie se censuró también en 3 países. Encima no sé qué versión le habrá llegado en otros porque no todas usaron la del escape, la que Michael Myers está en el manicomio y como que tiene que trasladarlo y se lo llevan unos guardias de seguridad y él después los elimina, sino que en algunos lugares se usó la versión del Warprint o sino la versión de la versión Unrated, que es muy distinto, en el que dos de los guardias llevan a una chica a donde está la estación de Michael Myers. Es mi perro ladrando. Y ahí, bueno, la ultrajan, por así decirlo. Y después Michael se encarga de eliminar a los dos guardias. Por eso es como que el comienzo tiene distintas escenas en distintas partes y no sé en qué país habrá entrado. También las de Rob Zombie son muy violentas en comparación del resto de la saga. Si bien las otras son como violentas, la de Rob Zombie como que tienen una aura más, no sé si decir grotesca, pero sí son brutales. Acá esta tiene otro escape, que es el que bueno, el que no el de los dos guardias que se llevan a la chica, sino el otro. El de los guardias que se llevan a Michael y después los elimina antes de que lo trasladen. Solo que no está cuando eliminan a Danny Trejo. Por eso la verdad que esta versión me confunde bastante. Ya no sé cuál de las tres se distribuyó en distintas partes. Bueno, ahora volviendo con así, las películas baneadas. Robocop 2. Si bien las dos primeras de Robocop son muy violentas, acá podemos ver el SAM 18. Uy. Las dos primeras son. Acá también llegaron con apta para mayores de 18 años cuando llegó en video. Y para que una película se mantenga así después de 20, 25 años, es bastante fuerte. Bueno, Robocop 2 también se censuró, se prohibió en 3 países. Después en algunos sacaron el baneo a mitad de los 90. Malasia era otro de los países y otra vez Malasia.
de los países donde la peli se censuró. Claro, por los temas de las drogas, la violencia, la escena donde lo despedazan a Robocop. eh, Obviamente eso que tuvo que quedar o afuera o directamente te baneaban la película por el contexto también como negativo que tenía el film. Pero en algunos países, como ya dije, se le sacó el baneo. No sé si en otros sí también asiático, creo que sí, porque Japón y toda esa zona así de Asia, el personaje de Robocop es bastante querido, así que en esa zona no creo que no habrá habido problemas. Después tenemos Alien Resurrección, que debe ser la alien más violenta de toda la saga. Antes de que venga esa, la de Covenant, que tiene también como sus escenas violentas, pero no sé, esa no se sintió tan, ¿cómo se lo como tan grotesca, hasta se sintió como medio hasta bufonesca, al menos desde mi punto de vista en la de Covenant. No la sentí muy como que se lo tomaran en serio ese tipo de violencia, no era tan grotesco como en esta, en la escena del, a ver si se ve, del alien nuevo, digamos del alien blanco. Esa, la verdad que es quizá una de las muertes más violentas así, ya sea ocasionada a un xenomorfo o cualquier otro personaje de la saga. También hay cuando al personaje de Di Stefano, bueno, justamente es el Newborn, le dicen, le aplasta la cabeza, también está prohibida en bastantes países. Bueno, Alien Resurrection se censuró en 3 países, en Italia, en la India y en Emiratos Árabes. Se baneó la película, obviamente por el contenido bastante violento y grotesco que tenía. También la escena en donde el que se llamaban que tenía el alien por nacer dentro del pecho, agarra al científico, lo pone justamente en el pecho y le sale por la cabeza, quizás algunos recuerdan esa escena, también se censuró en muchos lugares, en muchos países. Acá llegó la peli íntegra, acá no se eliminó nada, acá, o sea, acá me refiero acá en Argentina. La película estaba completa, no faltaba ninguna escena. Estaba cuando el alien, el nuevo, es llevado al espacio, digamos, es despedazado y todo. Y encima acá llegó como apta para mayores de 13. O sea que al que clasificó la peli no le parecía tan, como decirlo, tan repugnante como los de otros países. Por eso acá tenemos una clasificación de edades media rara, por así decirlo, porque como que tiene que llegar hasta cierto punto para que sea como si considerada para mayores de 16, o si es medio así como de ciencia ficción, te lo ponían como en apta para mayores de 13. Pero no, es muy difícil que le pongan una clasificación bastante más alta. Al menos así en tiempo que estamos viviendo. Después, otra peli bastante violenta que este ya de las nuevas generaciones, por así decirlo. El juego del miedo 2 o Saw 2. Y adivinen en dónde se prohibió, dónde fue baneada. Sí, Malasia otra vez. No sé qué es lo que tienen en Malasia con la censura así de las películas, o al menos hasta esa época, hasta quizás 2010. Pero muchas de las que estaba investigando como que estaban, así de mi colección, estaban baneadas en esa parte. Bueno, el juego del miedo, en algunos países incluso hasta se censuró la portada. Esta no es la portada original. La portada original del juego del miedo 2 es la que están solo los dos dedos. Esta es la versión que vino acá porque somos más teatreros acá en Argentina. Así que le pusimos todo esto. Incluso el eslogan es distinto. Que en el otro decía Yes, there be blood, o sea, sí habrá sangre. Acá le pusieron jugaste al primero, teníamos a jugar el segundo. Es un eslogan raro. Bueno, lo que censuraron en muchos países es los dedos. Como estaban cercenados, en otros países lo que hicieron fue que directamente como que los dedos estuvieran hasta abajo de la portada, así parecía que eran solo 2 dedos normales y no salían así como 2 dedos cortados. Esta sí llegó como apta para mayores de 16 años, claro, porque es como una especie de terror más real, por así decirlo. Es más, no es como Alien, que son criaturas del espacio, ni nada de eso. Así que esta era, la escena
del fondo con las jeringas. Si bien no es una trampa gore en sí, eh, sí es de las que más me duelen porque es algo que podría pasar. Ya sea si alguien se accidenta o algo, es como... es así, bastante fuerte. Ah, como curiosidad, esta llegó acá en 2006, así que acá dice 2006. Así que y pueden ver que las pelis seguían como llegando en VHS hasta esa época. Sí, esta se censuró en Malasia, obviamente la mayoría de las trampas estuvieron... encima no es que se censuró, sino que se baneó en Malasia. Después no sé si se reintegró de alguna forma la peli, eh, porque sí, obviamente se tuvo que censurar o directamente no se tuvo que estrenar. Otra cosa con el juego del miedo en sí, con la saga, fue que en el 2009 y 2010 se habían prácticamente prohibido en México el juego del miedo 6 y el juego del miedo 7 porque supuestamente por la brutalidad que tenían, por la violencia, la sangre, pero muchos, recuerdo que en esa, yo siempre entraba a la página de Abandon Movies y todos estaban re enojados porque decía de que eso tendrían que hacer con las películas triple X, no las de Vin Diesel, sino que las de para público adulto, no con una peli de terror porque ellos decían que sabía que eso era ficción, que no podía pasar, que porque no censuran otro material o algo y no justamente eso. Pero creo que después para el año siguiente, 2010 y 2011, pudieron ver las películas bien íntegras en el cine, me parece. No sé si hubo algún recorte, pero sí sé que por un tiempo estuvieron prohibidas en España. Acá todas se estrenaron en cine y en video en su momento adecuado. No hubo una. Acá, o sea, me refiero acá, me refiero a Argentina. No hubo una especie de baneo o de crítica en contra del juego del miedo. Es más, había muchos fans como que hasta estaban de acuerdo con lo que decía John Kramer. Y la última peli de mi lista que estaban baneadas en distintas partes del mundo, Blade 2 con Wesley Snipes. Resulta de que esta es una de las que más está baneada o censurada en distintas partes del mundo que tengo de mi colección, porque a diferencia de las otras que estaban no solo prohibidas en un país o que estaban baneadas en dos a lo sumo o tres, esta estuvo baneada en cuatro países. ¿Sí? Acá llegó como... ¡Ay, enfócate! Esta llegó como apta para mayores de 16. Y para que ya llegue así una que es una película de cómic, por así decirlo, porque recuerden que Blade está salido de los cómics, eh, es bastante turbio, por así decirlo. Pero eran otras épocas, eran... Aparte, esta era como de New Line Cinema más que nada. Y sí tiene muchas escenas. Creo que esta, porque la primera era como violenta, pero tenía como su límite, por así decirlo. Esta ya era más, rozaba más el terror, obviamente porque vino de la imaginación, digamos, de Guillermo del Toro. Ya de por sí, la raza de Nomak, los que abren así la boca desde la mandíbula, los desgarradores, no me acuerdo si se llamaban así, eran los Reapers. eh, ya es como bastante grotesco. También en muchos lugares no solo es que se baneó la peli, que se prohibió, sino que se censuró mucho. Por ejemplo, una escena que estuvo prácticamente eliminada es la escena de la autopsia que le hacen al Reaper, que encuentran en el bar, que estaba vivo, que después le tienen que abrir para ver las debilidades y todo eso. Prácticamente esa escena desapareció en muchas distribuciones, lo cual después hace que no tenga sentido cuando encuentran la debilidad de las criaturas. No tiene sentido de que sepan cómo vencerlo, dónde está su punto débil, porque prácticamente la escena en donde lo descubren está eliminada, que es cuando lo abren a esto de la raza de Nomad. También hay muchas escenas como cuando lo traspasan a Blade, o si no cuando están en el bar, en el club nocturno y todo eso. Entonces escenas se eliminaron en muchas partes y como ya dije, la película estuvo prohibida en cuatro países. Creo que ahora, después de 2010, 8, se terminó el baneo en algunos países, pero eso no le quita que incluso en su época de estreno la peli fue bastante criticada. Acá en Argentina recuerdo que cuando se había estrenado le habían preguntado a una que había ido a ver la peli, me parece que era una actriz, una modelo,
Y que dijo que las que había visto en el cine, que justo que era Blade 2, dijo que no le gustó porque era demasiado violenta, que era grotesca y que era la película más violenta de la historia, incluso, que es una locura, porque ha habido películas con temas más realistas que han sido más, ¿cómo decirlo?, más violentas, pero era gente como que hablaba sin saber del tema. Sí, en sí Blade 2 es bastante violenta, pero no sé si a nivel para banearlo, para censurarlo en distintos países, porque ha habido otras películas con otras, digamos, tramas más realistas que aún así se han estrenado, por así decirlo, sin ninguna especie de problema. Y bueno, esas eran las películas que estaban baneadas o censuradas de mi colección. Si ustedes conocen otra o tienen en sus colecciones alguna otra que yo no posea, pónganlo en los comentarios. O si no, su experiencia, si vieron alguna de estas películas, yo creería que sí. Muchísimas gracias a todos los suscriptores. Espero que el video les haya gustado. Chao.